titulada Seguridad Humana y su componente territorial en los espacios públicos, estará a cargo de dos excelentes compañeros que nos acompañan. Ellos son el maestro Gerardo Ballesteros de León y el geógrafo Luis Armando Martínez Echeverría, de quienes me permito leer muy brevemente su síntesis curricular. El maestro Gerardo Ballesteros es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, es maestro y doctorante en el programa de Estudios Avanzados en Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas en la Universidad Carlos III de Madrid. Es maestro y doctorante también en el programa de Gobierno y Administración Pública en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, de igual manera en Madrid, España. Él es profesor de Derecho de la Información en la Universidad de Guadalajara. Además es asesor del Gobierno de Jalisco en materia de Gobierno y Datos Abiertos, asesor jurídico de la Comisión por la Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara y profesor invitado de la Universidad Autónoma de Coahuila. Actualmente él se desempeña como titular de la Unidad Jurídica, Administrativa y de Finanzas del Instituto Metropolitano de Planeación. De igual manera, nuestro conferencista que nos acompaña en la mesa, el geógrafo Luis Armando Martínez Echeverría, es egresado de la Universidad de Guadalajara. En lo laboral se ha desempeñado en el ámbito público y privado como analista de información, ha desarrollado proyectos y productos en temas de planeación, urbanismo, seguridad social, análisis geoespacial e incidencia delictiva, peritaje vial, análisis de mercado y sistemas de información. Actualmente, él se desempeña como coordinador de información territorial, de igual manera en el Instituto Metropolitano de Planeación, y sin mayor preámbulo y agradeciéndole su presencia, le cedemos el uso de la voz. Buenos días. Bueno, me da mucho gusto tener la oportunidad de presentarles a ustedes lo que somos, lo que queremos hacer y la propuesta que ahora empezamos a articular con todos ustedes en este foro fantástico donde se debaten asuntos de seguridad desde todos los ángulos que he visto. La verdad es muy interesante los niveles y ángulos de debate que se han zanjado en este espacio. Todos aprendemos aquí. Nosotros venimos a hablarles a ustedes desde este espacio que se llama Instituto Metropolitano de Planeación. Es importante plantearles quiénes somos para saber de qué manera queremos trabajar y de qué manera vamos a trabajar y de qué manera queremos y vamos a abordar el tema de la seguridad. Como dice, es Instituto Metropolitano de Planeación del área metropolitana de Guadalajara, que aquí está delimitado el territorio. Somos 8 municipios que estamos integrando este instituto descentralizado para generar políticas de desarrollo, políticas de ordenamiento territorial y también buscar la coordinación de servicios públicos de los 8 municipios. Atendiendo un poco lo que se había dicho la ponencia anterior, es una realidad que los municipios como administraciones públicas muchas veces quedan a la saga de lo que sus responsabilidades indican en la Constitución y en sus mismas leyes, ¿no? Sus funciones y servicios públicos muchas veces se ven rebasados por la realidad, por el presupuesto, por su capacidad técnica, por su capacidad administrativa. Esa es una de las razones por la que nace el IMEPLAN. Y no solamente eso, sino como ustedes pueden ver en esta delimitación territorial, en donde la marca más oscura indica las conurbaciones, quiere decir que en este espacio vivimos millones de personas que necesitamos agua, luz, educación, salud, transporte, desarrollo, trabajo, independientemente de en qué municipio vivamos. Tenemos que generar una responsabilidad horizontal, tenemos que trabajar por los derechos y las prestaciones y las políticas públicas más allá de lo que un territorio delimita con otro. Las personas, tenemos que atender a las personas. Y en ese sentido el instituto lo que busca y lo que estamos haciendo es construir políticas de ciudad, porque
el área metropolitana, así como otras 58 zonas metropolitanas en el país, somos realidades en donde convergen las personas, las instituciones, las infraestructuras, los servicios, y en donde se tienen que atender más allá de la delimitación estrictamente jurisdiccional del municipio. Somos este esfuerzo, también vamos acompañados de otras 3 instancias. Una de ellas es la Junta de Coordinación Metropolitana, es decir, la representación política de este esfuerzo, la reunión de los 8 alcaldes metropolitanos de Guadalajara, Zapopan, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, y con la colaboración del gobierno del estado. Bueno, en este contexto queremos nosotros plantear el problema, ¿no? Nosotros tenemos como misión y como objetivo generar instrumentos de política pública. Les voy a platicar de 2, pero se los menciono. El primero, en el que estamos en elaboración, es el Programa de Desarrollo Metropolitano, es decir, un instrumento de planeación del desarrollo en donde podamos vincular aquellos ejes que son tan importantes para toda la población y para todos los ámbitos del territorio metropolitano. Vamos a generar un plan de ordenamiento territorial metropolitano, es decir, además de la planeación del desarrollo, vamos a buscar la ordenación del territorio, cosa que no es común hoy en México con nuestro sistema de planeación y de ordenamiento territorial. Y también vamos a generar un mapa de riesgos y otro elemento que es en donde vamos a proyectar nuestra propuesta hacia ustedes, que es el Sistema de Información Metropolitano. Sobre esta construcción, vale decir una cosa, tenemos apenas 3 meses funcionando como oficina pública, como administración pública. Somos un equipo de 16, 18 personas, estamos a tambor batiente analizando, integrando diagnósticos, generando proyección de políticas públicas para los 8 municipios, en concordancia con el gobierno del estado. Y una de las preocupaciones elementales que se refleja no solo en el país, sino en nuestra área metropolitana, en nuestra urbe, en nuestra gran ciudad, en la gran Guadalajara, como se dice también, es la seguridad. Pero no es cualquier cosa abordar, digerir el problema de la seguridad y plantearlo nosotros como una política o como una respuesta para la población y para las 8 administraciones municipales y para el gobierno del estado. Entonces nos hemos hecho la tarea de digerir el tema y el problema de la seguridad y generar un planteamiento hacia afuera, cómo trabajar seguridad desde nuestro ámbito. Entonces hemos ido analizando y hemos ido a la vez tomando decisiones de la manera en que queremos abordar el problema de la seguridad. Lo primero que vemos es que existen diversas formas de construir políticamente la seguridad. Está la seguridad nacional, cuyo objetivo, cuyo bien jurídico protegido es la nación, es el Estado mexicano. Está la seguridad pública, que se entiende más en esos aspectos, cuyo bien jurídico, cuyo fin último es generar el orden público. Y para esto se sirve de las instituciones del orden público, que son las policías, los ministerios públicos y los jueces, ¿no? Las procuradurías, ahora fiscalías, con la nueva reforma, fiscalías. Ese es todo un aparato institucional que busca la consecución de lo que se llama orden público. ¿Qué quiere decir? Que todos nos comportemos adecuadamente y el que salga de la horma del comportamiento adecuado, pues lo ajusten, ¿no? Así es más o menos, ¿no? Pensamos mucho en qué tipo de incidencia podíamos tener nosotros desde el concepto de seguridad como orden público. Y seguimos en el análisis. Otra perspectiva de trabajo, de visión, de problematización de la seguridad se establece sobre la prevención
del delito, del crimen, de la violencia en términos sociales. Es decir, dirigirnos y pensar el tema de la violencia y la seguridad en los grupos de población vulnerable, los niños, las mujeres, las madres solteras, los mayores de edad, las personas que viven en pobreza, etcétera, etcétera. Esa visión que ya se enfoca la violencia familiar, ¿no? Aquellos aspectos que tienen que ver sobre la composición y la forma en que la sociedad se va ordenando y funcionando y cómo desde ahí se pueden diagnosticar y prever aquellos elementos que más allá de que sean constitutivos de probable delito o factores de delito, ya son generadores de violencia. Ese es otro elemento y que también es importante separarlo, ¿no? Porque la forma de abordar la seguridad ahí cambia muchísimo. Y por otro lado, la prevención ambiental o la securitización del espacio, y que también donde deriva la idea, las teorías, las políticas y las prácticas de lo que se denomina seguridad urbana, pero no necesariamente es urbana, es seguridad del espacio, ¿no? ¿Cómo podemos pensar el territorio? ¿Cómo podemos pensar los asentamientos humanos, las colonias, los centros urbanos, los municipios como territorio y de qué manera la violencia o de qué manera la seguridad se ve tergiversada o se ve exponenciada en el espacio? Sobre este análisis de componentes para abordar la seguridad es que nosotros hemos ido adoptando una posición y una propuesta en materia de seguridad desde el instituto para el territorio de los 8 municipios y desde nuestra perspectiva de coordinación metropolitana. En primer lugar, lo que decidimos hasta el momento es ubicar la idea de seguridad desde el punto de vista de la prevención. Por nuestra naturaleza jurídica, política y administrativa, dado que no somos un orden de gobierno, sino que somos una instancia de apoyo y de coordinación, no pretendemos por el momento inmiscuirnos o buscar políticas de seguridad pública en donde se inscriba la policía, el Ministerio Público, la Fiscalía o el aparato judicial. Tenemos ahora por propósito observar y tratar de acercarnos a la visión de seguridad desde el punto de vista de la prevención, no solo del delito, sino de la violencia. Y lo que hemos hecho, también siendo consecuentes con nuestra naturaleza jurídica y tratar de no invadir competencias, es ubicarnos en un mapa de competencias. ¿Qué nos correspondería hacer como Instituto Metropolitano de Planeación? ¿Qué podríamos sugerir? ¿Qué podemos amarrar, implementar, diseñar para trabajar el tema de la seguridad? Si ustedes observan desde el ángulo de la prevención, aquí están pues marcados algunos conceptos de política pública que están vinculados. ¿Se puede ver la letra o está muy pequeña? ¿Sí? Bueno, nosotros estamos ubicados más o menos en este ámbito de aplicación, de los modelos de proximidad hacia abajo. Es decir, nosotros tratamos e intentaremos generar políticas de rendición de cuentas, ubicarnos en el terreno de los derechos civiles y políticos, es decir, la participación ciudadana y la misma rendición de cuentas, el derecho a la información, como para mí uno de los principales derechos civiles y políticos que existen en nuestro entorno político e institucional, los derechos económicos, sociales y culturales y los asentamientos humanos. Es ahí donde buscamos incidir, donde buscamos problematizar el tema de la seguridad. Obviamente con el apoyo de nuestro Consejo Ciudadano, de la población, de la ciudadanía, a la hora que observe nuestra propuesta, que la validen y que la apoyen. Y para ser consecuentes con la manera en que nosotros abordamos el tema de seguridad, abordamos el concepto de seguridad humana, que es un concepto que ha tenido diversas fuentes, desde el PNUD, la ONU, que ha desarrollado seguridad humana con el índice de desarrollo humano, las capacidades humanas, hasta las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre ciertos espacios de guerra, en donde se declara políticas de seguridad humana para hacer seguro el espacio y la convivencia.
Ese concepto de seguridad humana es el que ahora mismo nos parece más conveniente abordar. Por esa razón y también por sus componentes, porque la seguridad humana en principio se enfoca no en las instituciones del Estado, no se enfoca en el funcionamiento de las policías, en el funcionamiento de los jueces, que eso es una cosa, es un tema muy importante, tiene toda su importancia, pero esta también la tiene, ¿no? Se enfoca en la vida humana y se enfoca en su capacidad de desarrollarse, de reproducirse culturalmente, de reproducirse socialmente, de tener una vida, ¿no? Ese es el enfoque que se ha ido desarrollando en la seguridad humana y todos los instrumentos a nivel internacional que se han ido forjando a lo largo del tiempo desde ese reporte del PNUD y que ahora ONU Habitat también desarrolla, etcétera, etcétera. Y gusta esa forma de abordar la seguridad porque lo que hacemos es entender primero cuáles son las amenazas a la seguridad humana, cuáles son no los factores generadores del delito, sino los elementos constitutivos de violencia que se dan cuando falta alguno de estos componentes: la seguridad económica, la seguridad alimentaria, la sanitaria, medioambiental, personal, comunitaria y política. Cuando nosotros observamos al territorio del área metropolitana de Guadalajara y especialmente los centros de población y colonias marginadas, segregadas, observamos que muchos de estos componentes o riesgos se dan constantemente. ¿Qué quiere decir? Que la violencia se está generando constantemente. Cuando no existe una seguridad sanitaria, cuando las enfermedades, a lo mejor para nosotros normales, puede significar un menoscabo al patrimonio de manera casi irreversible para una familia, cuando una enfermedad crónica de una persona mayor implica la destrucción de la vida familiar, entonces este elemento se convierte en un componente de violencia importantísimo. Entonces, basados desde el punto de vista de la persona y su capacidad de desarrollo, como marca el PNUD, como marca el Índice de Desarrollo Humano, cuando estos componentes empiezan a reflejarse en la realidad, estamos ya observando un elemento de violencia. Es decir, la sociedad, el mundo, el entorno está siendo violento con las personas y eso por consecuencia genera conductas que pueden ser derivadas en delito, pero antes del delito es observar la violencia desde estos elementos que atacan directamente a la dignidad humana, atacan directamente a la capacidad de la persona para tener un plan de vida sostenible, digno, legal y legítimo, ¿no? Lo que buscamos nosotros es justamente problematizar el tema de la seguridad, identificando estos elementos de violencia. Como ya les platicaba, esta visión de la seguridad se observa desde la capacidad humana como principio, para observar cuáles son los elementos generadores de violencia que después propician, como otra consecuencia, el delito, ¿no? Y otro elemento muy importante que es consecuente con nuestra naturaleza es de la seguridad humana es el multilateralismo. Dado que esta visión de la seguridad está radicada en tantos problemas tan diversos de la sociedad y del territorio, también ubicamos que hay muchos corresponsables en este tema de la seguridad. Y no solamente es la administración del municipio, es también la del Estado, la Federación y nosotros como comunidad, las empresas, las instituciones educativas. ¿Qué papel tenemos en la construcción de la seguridad humana? Es un problema de política pública, es un problema de coordinación y es un problema de corresponsabilidad. También por eso el abordaje de la seguridad humana lo hemos adoptado y lo queremos proyectar. Y hay un elemento importante que merece la pena y vamos a resaltar aquí para problematizar con ustedes, es cómo el territorio indica mucho, el territorio marca, el territorio puede definir nuestra forma de vida de manera tajante.
Entonces, pensamos y desarrollamos componentes que tienen que ver con los factores generadores de violencia, que están marcados aquí, en amarillo, y por otro lado, aquellos elementos que el Estado, a través de todos sus órdenes de gobierno, administraciones, podría generar para resolver el problema. Movilidad. Lo que puede significar la movilidad para muchos de los asentamientos humanos en nuestra área metropolitana, que no tienen un servicio público adecuado, que transportarte a la ciudad para ejercer una actividad económica te puede costar 400 pesos cuando ganas 3,500 en un mes y tienes que apoyar a una familia. Ese elemento de movilidad se convierte en un factor generador de violencia inmediato. Y si en tu mismo entorno humano no existe la posibilidad de desarrollo económico, entonces ya eso ya implica un factor de violencia. La vivienda es otro. Obviamente el equipamiento urbano y la provisión de necesidades básicas y servicios. ¿Cómo qué? Como educación, salud, comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos enfocando y buscando sobre esta visión del territorio en donde existen tantos asentamientos humanos que en realidad reflejan universos paralelos, distantes e incomunicados. A veces Guadalajara parece que es la vida cultural que tenemos en la Feria del Libro o en el centro, pero no, Guadalajara es un cúmulo de realidades que merece la pena abordar, entender, sensibilizarnos y aproximarnos a ellos. Porque muchos de los asentamientos humanos y centros de población que cohabita con los que cohabitamos, tenemos exclusión de los servicios básicos, tenemos segregación, que es el punto que queremos tratar, porque cuando tú no tienes trabajo, desarrollo económico, cuando no hay desarrollo cultural, no hay servicios, no hay convivencia humana en donde vives y está distante, todos aquellos aspectos básicos de tu desarrollo como persona están lejos, entonces se combina la marginación y la exclusión con el territorio, es decir, la segregación. Frente a toda esta visión de propuestas y la visión de los problemas, nosotros ubicamos la idea de centro urbano. ¿Por qué? Porque nuestra visión es trabajar políticas de desarrollo y políticas de ordenamiento. Y el centro urbano es un espacio donde hipotéticamente, idealmente, se deben desarrollar la mayor cantidad de actividades para la reproducción social. Si donde yo vivo puedo salir y comprar algo, o mi trabajo está allí, o la escuela de los niños está allí, o el centro de salud para llevar a mi abuelita, o puedo tener una interacción normal con la sociedad, eso implica que tiene salud mi centro urbano. Pero si no se dan esos elementos y vivo en estas condiciones, entonces ya estamos sobre una condición de violencia, y lo que queremos nosotros es no solo diagnosticar esta violencia, sino buscar la forma de atenderla. No me voy a meter mucho en este espacio, pero somos muy cuidadosos de la manera en cómo queremos trabajar. Queremos que cada punto de nuestra propuesta y política pública esté claramente fincada en el ordenamiento jurídico, desde la Constitución hasta nuestra forma de operar. Y digo, sin ir muy a detalle, observamos que el 115 y 117 nos refieren a los servicios públicos y funciones públicas que ejerce el municipio, que son nuestros patrones, por decirlo de una manera. Es lo que pueden dar. Y por otro lado, desde el punto de vista nacional, el 25, 26 y 27, ahí estamos hablando de la Rectoría del Estado, de la planeación del desarrollo, y el 27 los recursos estratégicos y el manejo del territorio. Esos son nuestros dos pilares a partir de los cuales vamos articulando las normas que nos dan potestad, que nos dan legitimidad, que nos dan
resonancia en lo que querramos y vayamos a decir. No queremos decir cualquier cosa, sino decir algo que no solamente esté fundamentado socialmente, sino jurídica, política y administrativamente. Digamos, nuestra rondana, nuestra tuerca, de la manera en que nosotros trabajamos jurídicamente, son estos instrumentos: el decreto de área metropolitana que declaró el Congreso del Estado, un convenio que suscribieron los 8 alcaldes, los 8 presidentes municipales, más el gobierno del Estado, para tratar estos temas, y bueno, la Constitución que nos habilita y las normas municipales que son, digamos, van a tener una hermandad jurídica con nuestras políticas públicas. Tampoco me detengo mucho en pero lo que sí quiero decir es, dada la problemática que ya se mencionó en la ponencia anterior, dada la insuficiencia del municipio, y no digamos Guadalajara o Zapopan, que son de los municipios más ricos del país, sino Ixtlahuacán de los Membrillos o El Salto, que tienen problemas más grandes que sus posibilidades administrativas. Entonces, lo que buscamos es la manera de abordar los problemas considerando las limitaciones. Entonces, nos apoyamos mucho en la coordinación y la concurrencia. La concurrencia, ¿qué quiere decir? Que nos apoyamos en las potestades de la Federación, en el manejo de protección civil, salud, educación, para decir, oigan, tenemos que atender este asunto, es responsabilidad tanto de la Federación como del Estado y los municipios. Esta es, digamos, nuestra fórmula de trabajo, la manera en que vamos imbricando los ejes nodales de planeación, información, programación, presupuesto, con estos principios que le van a dar una visión transversal a los 8 municipios. No quisiera ahondar más en eso, sino llegar al problema, a uno de los problemas que estamos desarrollando para ponerlo sobre escritorio, para ponerlo sobre la mesa, para el debate público. Lo que queremos es, una vez que hemos ya delineado la mejor manera posible, pertinente, de entender la seguridad desde nuestra perspectiva, lo que queremos hacer es abordarlo desde uno de nuestros principales instrumentos, que es el Sistema de Información Metropolitano, que por definición está sujeto a la transparencia y que busca la participación no solamente de nosotros, que somos 16 profesionales, sino de las cabezas, las mentes, las propuestas que se generen desde los espacios de la academia, la sociedad civil y los gobiernos. Y lo que queremos empezar a hacer es justamente entendiendo al centro urbano, entendiendo al espacio y los grupos de población como fuente de nuestra visión del problema de la seguridad, lo que queremos es conjuntamente empezar a integrar los datos que nos indiquen a nosotros los riesgos en materia sanitaria, alimentaria, de salud, ya está, de todos los elementos de seguridad humana que nos pueden indicar, señores, aquí hay violencia, aquí hay un peligro, aquí hay un riesgo, aquí tenemos que trabajar, ¿no? Los datos no los vamos a hacer nosotros, ni los vamos a sacar solo del INEGI. El INEGI tiene muchos datos, pero no tiene todos, está muy lejos, es un gran proveedor de datos, pero no puede el INEGI hacerlo todo, tenemos que hacerlo conjuntamente, captar, colocar, darle sentido a los datos, como en este caso desde el concepto de seguridad humana, que nos pueden ayudar a tomar decisiones y a partir de eso construir un sistema de información vinculado a la conceptualización de la seguridad humana, es decir, en la identificación de aquellos elementos que ya previmos. Este proceso no solo se queda en información, tenemos una sobregiro, una saturación de diagnósticos, análisis, estudios, etcétera, etcétera, que luego van perdiendo vigencia como una fotografía o como un periódico, ¿no? No, queremos generar datos vivos, que se vayan reanudando, que vayan generando una observación en real, o sea, sobre el acontecimiento del presente de nuestro territorio y nuestra población.
Y no solamente eso, que quede en diagnóstico, que quede en una nota del periódico, que quede en un flyer o en nuestra página de internet. Eso no es nuestro propósito. Como instancia intergubernamental, lo que queremos es que esos diagnósticos empiecen a vincularse a las competencias del municipio, del estado y de la federación. ¿Qué hacemos? Generar una visión de corresponsabilidad y coordinación para atender esos problemas y decir, a ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer esto otro. Y en las diversas materias que tienen que ver con la seguridad. Energía, me refiero a energía. A lo mejor no hay datos, o a lo mejor tú eres el experto en datos, pero yo no sé cuántos asentamientos humanos en nuestro territorio metropolitano no existe suficiencia o no hay luz eléctrica, ¿no? Y eso pues me imagino que es pues, medieval, ¿no? Imagínense esa situación. Y por cada uno de los temas, ¿no? Una vez que vinculamos la amenaza con los datos, que buscamos las competencias, es decir, definir, a ti te toca hacer esto y a ti esto, después de eso queremos especializarlo y buscarlo en los instrumentos de ordenación del territorio. Aquí pongo un ejemplo de una forma de nomenclatura de un municipio sobre la delimitación de espacios verdes abiertos y recreativos, que ese es uno de nuestros espacios de focalización. A mí me gustaría que esta definición del territorio que se establece en esta nomenclatura tenga una visión social también. No solamente se diga aquí está verde, sino qué impacto tiene sobre la población el espacio público, ¿no? Entonces, lo que buscamos finalmente es la incidencia en los instrumentos de ordenación del territorio municipales, que es el plan de desarrollo urbano del municipio y del centro de población, y que después se refleja en los planes parciales. Bueno, ya les había dicho que para atender este asunto tenemos que siempre estar fijando qué le corresponde a los órdenes de gobierno, porque de nuevo volvemos al punto. El tema de la seguridad, así como el tema del agua, la salud o el medio ambiente, no es un tema ni exclusivo del municipio ni exclusivo de la federación, y va mucho más allá de si yo vivo en Guadalajara, en Zapopan o Tonalá. Es el mismo problema que atraviesa todo el territorio y tenemos que ir definiendo qué le corresponde al ámbito federal, al estatal y al municipal. Y lo que vamos a hacer nosotros como instituto es tratar de unir, nos lo marca nuestra potestad, generamos un plan, un programa de desarrollo metropolitano, es decir, un instrumento de planeación del desarrollo, y tenemos instrumentos de ordenamiento territorial. El problema que tenemos en nuestro sistema jurídico es que los instrumentos de planeación del desarrollo que están marcados en rojo son un sistema cerrado que tiene poca o nula vinculación con la planeación del territorio, y como hemos visto o se ha visto, el territorio juega un papel preponderante en la seguridad. Entonces nosotros como Coordinación Metropolitana lo que buscamos es problematizar y vincular estos dos sistemas que desde nuestra Constitución están separados, que algún momento tendrán que reunirse. Y nuestro punto de incidencia para trabajar sobre los 8 municipios, sobre los centros de población, las colonias y asentamientos humanos, es la idea de espacio público. Y espacio público no es solamente la plaza, no es el centro de salud. El espacio público es todo aquello que no es el espacio privado y que nos habilita lo que indica la seguridad humana, la capacidad de ejercer acciones humanas de desarrollo, es decir, circular, cuidarnos, cultivarnos, hacer deporte, jugar o educarnos. Y todas estas actividades humanas que forman parte nodal de nuestro funcionamiento como sociedad están indicadas con equipamientos urbanos.
Sin equipamiento urbano necesario no podemos circular, sin transporte tampoco. Para cuidarnos tiene que haber centros de salud, hospitales de primer y segundo nivel, servicios de emergencia. Para educarnos tiene que haber equipamientos educativos. Si nosotros observamos la idea de espacio público así, perdón por mi garganta, así podemos empezar a tratar de construir política pública de ordenamiento territorial y de planeación del desarrollo enfocada en la seguridad, centrada en la persona. Perdón. Y finalmente lo que buscamos es generar un sistema de información de acceso abierto, interoperable, sujeto a rendición de cuentas y operativo, generado con instituciones públicas, es decir, nosotros no vamos a crear toda la información, no somos magos, somos técnicos y estamos conscientes de la complejidad y que vamos a cogenerar esto con diversas personas y con el apoyo de instituciones académicas, educativas, privadas y sociales. Y lo que quisiéramos ahora es proyectar solamente un pequeño ejemplo de cómo uno de estos elementos de amenazas a la seguridad humana en realidad se refleja en el territorio y puede generarnos la reflexión suficiente para tomar las decisiones adecuadas. Y le doy la palabra a mi compañero Luis Armando. Gracias, maestro. Buenos días a todos. Bueno, aquí en este espacio vamos a ejemplificar un poco lo que pretendemos de especializar esta información. Hoy, en estos tiempos, todos quieren tener información, todos quieren tener datos, pero no saben analizar o cruzar esa información. Hoy por hoy la transparencia se aplica, en otros casos no se aplica, pero esos datos archivados en una computadora, en una base de datos, no dicen nada, no hacen nada. Hoy por hoy lo queremos espacializar. Aquí les vamos a ejemplificar, ese es el municipio de Guadalajara. Primero tenemos que normar con los límites. El área metropolitana ya no se puede ver como un espacio limitado. No podemos decir la seguridad pública de Guadalajara, la seguridad pública de Zapopan, la seguridad pública de Zapopan. La delincuencia o los elementos que llevan a ella no respetan territorio. Ahorita estamos nomás ejemplificando, pero el territorio va más allá. Aquí, por ejemplo, tenemos la población de niños en edad de asistir a preescolar por manzana. Podemos ver cómo en la zona de, según yo es la Barranca, Oblatos, Huentitán, es donde tenemos la mayor densidad de niños con edad de asistir a preescolar. Si esto lo cruzamos con instalaciones públicas de preescolar, aquí estamos simplificando cuántas escuelas existen por un cuadrante de 1000 metros cuadrados. Es decir, donde tenemos aquí en este espacio, en el límite con Tlaquepaque, tenemos la mayor densidad de kinder. Tenemos espacios donde no tenemos ninguna instancia pública, solamente son elementos públicos. Y si cruzamos esta información, vamos a poder tener dónde está la mayor densidad de población con instalaciones de kinder. Aquí tenemos un bajo índice de instalaciones de educación preescolar, con un alto índice de niños con edad a asistir a instalaciones a preescolar. Entonces, hay que empezar a territorializar la información. No es solo tenerla en una base de datos, es homologar información, que estemos hablando de lo mismo, que estemos hablando de inseguridad para los 8 municipios, que estemos hablando de educación para los 8 municipios. No podemos estar hablando doble lenguaje, ¿sí? El sistema que pretendemos tiene que ser abierto, tenemos que ser transparentes en que la ciudadanía y las instituciones públicas y privadas puedan acceder a esa información, hacer sus propios análisis, hacer sus propios cruces de información. Nosotros pretendemos tener en nuestra página web toda esa información disponible para la ciudadanía y que la propia gente lo pueda descargar y pueda hacer su análisis e interpretación de la información, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo, este es
Esta es el área metropolitana de Guadalajara. Aquí están los límites político-administrativos. Lo que tenemos encuadrado nuevamente son instalaciones de preescolar, pero ya en la zona metropolitana, incluyendo lo rural, ¿sí? Aquí lo único que amplifiqué ahora fue la población en edad de asistir a preescolar, pero en lo rural. ¿Cómo vemos que en Tlajumulco tenemos áreas de déficit de instalaciones preescolares? Pero si, por ejemplo, nos vamos al norte de Zapopan, estamos viendo cómo aquí estas 4 o 5 comunidades no tienen infraestructura pública para asistir a preescolar. Estas personas tienen que caminar vehículo, moverse para asistir a la escuela hasta acá, o en su defecto lo harían al otro lado, pero aquí tenemos una gran limitante, la barranca. Entonces estas personas por fuerzas tienen que traer a sus niños hasta este lado. Todos estos elementos de interpretación de información son vitales para generar políticas públicas. Es por eso que se empieza a generar esa violencia previa. Pues el niño ya no va a ir a la escuela, el niño no tenemos las ubicaciones, el empleo no está aquí tampoco, está hasta por acá. Entonces todos estos elementos son los que se tienen que analizar. ¿Qué está generando un elemento de violencia? Tenemos que ir hacia atrás. La carencia de servicios, tanto públicos, de la infraestructura, tanto educativa, de salud, de servicios, son los que llevan a ese entorno que genera o detona en una violencia. Y finalmente, pues unificar información. Un ejemplo claro, aquí tenemos los límites de colonias del municipio de Guadalajara. Pero la instancia que regula estos límites es el ayuntamiento y no es el INEGI. Mucha gente cree que es el INEGI. El INEGI tiene 320 y tantas colonias de Guadalajara. El ayuntamiento tiene 540 y tantos. Porque el INEGI lo que hace es homologar. Por ejemplo, Lomas del Paraíso para el INEGI es una sola, cuando Lomas del Paraíso se divide en 5 secciones. Entonces, información hay bastante, mucha, y todas las instituciones tienen. Tenemos que compartirla para generar estos elementos de planeación, ¿sí? Finalmente, va a ser para un bien común de la ciudadanía de la zona metropolitana. Con eso terminaría para el sistema de información. Y bueno, esta es una proyección indicativa, ilustrativa de cómo podemos nosotros visualizar, integrando diversas fuentes de información, una amenaza a la seguridad humana, que es el tema de educación. Y creo que es bastante, nos induce a reflexionar lo que significa que existan tantos niños en edad de preescolar y que no existan equipamientos y servicios públicos destinados a ellos. Ya significan un problema de segregación. Y si vamos al tema de salud, creo que sería más grave el problema, ¿no? Entonces, justamente lo que nosotros buscamos es formas de cooperación públicas y sociales y académicas para poder integrar esta visión real de la situación. Y esto es lo que nos va a llevar a reflejarlo en los instrumentos de desarrollo del municipio y de nosotros y de ordenamiento territorial. Es decir, que los permisos, licencias, las indicaciones del territorio tienen que responder a las necesidades sociales y no solo a las necesidades del desarrollo de la vivienda o de centros comerciales, sino a las necesidades sociales reales que indican violencia, indican inseguridad. Esa es la proyección que nosotros planteamos hacia ustedes y que lo dejaremos justamente en consultas cuando presentemos nuestro programa de desarrollo metropolitano y nuestro sistema de información. Y buscaremos incluso también encontrar aquellos instrumentos técnicos que nos ayude el ITEI para poder generar conciertos de información para generar una mayor transparencia, porque esto finalmente, aunque exista la información en diversas dependencias, muchas veces es inútil, poco usada. Esto genera mayores comunidades de usuarios, desde ciudadanos hasta autoridades. Esto es una visión interoperable y es lo que buscamos hacer desde el instituto. Les agradezco toda su atención. Sí, ya, muchas
Muchas gracias, maestro. Pues muchísimas gracias al maestro Gerardo Ballesteros y de igual manera al licenciado Armando Martínez por su participación a través de un servidor. Los organizadores de este primer Congreso de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano les otorgan el presente reconocimiento que me permito leer y dice así, se le otorga el presente reconocimiento al maestro Gerardo Ballesteros de León por participar como ponente en el primer Congreso de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano con el tema Seguridad humana y su componente territorial en los espacios públicos, y firman las autoridades que están convocando pues este evento, quien es el maestro Manuel Moreno Castellanos, es el rector del Sistema Universidad Virtual de la UDG, el licenciado José Trinidad Padilla López, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del Estado, el maestro Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, fiscal general, y de igual manera la licenciada Cintia Patricia Cantero Pacheco, presidenta del ITEI. Pues muchísimas gracias, maestro Gerardo, le entregamos el reconocimiento y le agradecemos el que nos acompañe. De igual manera, licenciado Luis Armando, muchísimas gracias por su participación. Le rogamos a los presentes nos permitan que se incorporen el nuevo presentador y el nuevo panelista, el nuevo conferencista, para dar continuidad con el programa. Muchísimas gracias por su presencia y asistencia.